Bueno, muy bien. Pues gracias a Dios que estamos aquí esta mañana buscando su presencia, buscando su sabiduría y la instrucción de su palabra. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Si tienen por ahí sus Biblias, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 5 al 8. Y vamos a leerlo todos a una sola voz. Lo leemos lo más fuerte que se pueda para que se nos quede en la memoria, que podamos contemplar lo que es completamente el contexto del pasaje a conciencia. Y muy bien, vamos a leer, ¿ya lo tienen todos? Creo que sí, ¿verdad? Me imagino ya casi todos veo ahí que ya lo tienen. Muy bien, vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 5 al 8, todos juntos, fuerte. Dice así: Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que Él sea el Señor el que dirija esta reflexión en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por este espacio. Te damos gracias, Señor, por esta reflexión. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, el que hable, Señor, en esta mañana, que hable, Señor, en esta asamblea, Señor, de creyentes, Padre. Gracias, Señor, te damos por lo que vamos a recibir, por lo que nos vas a instruir, por lo que nos vas a recordar, Señor. Y toma control, Espíritu Santo, Señor, de lo que se dice. Que no sea yo, Señor, el que hable, sino que sea tu Santo Espíritu a través de tu palabra, Señor. Y que sean edificados, Señor, los hermanos que están aquí presentes, Señor. Y que sean edificados, Señor, también aquellas personas que llegarán a oír este mensaje por medios electrónicos, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay un pasaje muy conocido en la palabra de Dios, que yo creo que lo han de haber escuchado alguna vez, o alguna vez lo dijimos aquí tal vez. Ese pasaje es 1 Corintios 10:12, que dice: Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese pasaje es muy conocido, creo que en nuestra mente por ahí gira. Y bueno, este pasaje habla básicamente del pecado, del caer en pecado o las recaídas en el pecado. Y tanto el pecado como la recaída no comienzan de forma abrupta, presentándose una tentación completamente evidente y grande, sino empiezan por un pensamiento secreto, ¿verdad?, del corazón. Y a veces ahí se echa raíz y se engendra raíz de pecado. También en Apocalipsis 2, 4, 6, no es necesario que la busquen, también dice el Señor: Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerdan también la predicación que veíamos en el aniversario? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Sí? Entonces los cristianos podemos caer de la comunión con Dios cuando nos sentimos confiados, cuando pensamos o percibimos que todo aparentemente está bien, está tranquilo,
Por eso nunca debemos bajar la guardia y nunca debemos movernos del camino ni a diestra ni a siniestra. Pero aquí habla de algo que sucedió con David. Y vamos a ver qué le pasó a David. David es conocido como el hombre que fue conforme al corazón de Dios. Así se le habla. Y muchas veces Dios le dice, un hombre conforme a mi corazón, ¿verdad? Etcétera. Y aún así David, con todo y eso, tuvo sus errores, tuvo sus caídas o sus recaídas. Y vamos a ver en el contexto del pasaje que leímos al comienzo, qué fue lo que sucedió. Vamos a ver primeramente la naturaleza de lo que hizo. ¿Qué hizo David? David fue culpable de adulterio y de asesinato. ¿El asesinato de quién? De Urías hitita o Urías el eteo. Fue una sutil manera de cubrir la vergüenza del mal que él había hecho con Betsabé. Y creo que más o menos conocemos la historia. Voy a dar una semblanza. Estaba David, se quedó en el palacio, había guerra, él se quedó y desde cierta terraza, desde cierta altura vio a Betsabé que se estaba aseando ahí, le pareció atractiva, averiguó de quién era esa mujer, le dijeron de Urías eteo. Y entonces David mañosamente hace que a Urías se lo coloque en una zona peligrosa de la guerra para que sea muerto. Y una vez muerto, consagra su pecado de adulterio, y dice la palabra que desagradó a Dios lo que él había hecho. ¿Y cómo es que David, el hombre conforme al corazón de Dios, descendió a estas bajezas de comportamiento, estas bajezas de pecado? Y dice la palabra que fue por medio de la vista, por medio de una mirada. Acompáñenme ahí mismo, no nos vamos a separar mucho de Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2, ahí un poquito atrasito. Y vean aquí cómo es el preámbulo del pecado de David. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio la mirada. Ahí está. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David, por medio de la vista, dio entrada a un deseo bajo, a un deseo pecaminoso, a un deseo contrario a la voluntad de Dios, un deseo que no agradó a Dios. Y ahí no lo detuvo y comenzó a irse paso a paso hasta cometer ese asesinato indirecto, porque él mandó a otros ahí para que Urías muriera y pudiera él quedarse con la mujer de Urías. Cuando no tenemos cuidado sobre en dónde y cómo ponemos nuestra mirada, las consecuencias pueden ser graves. Recordemos el pecado de Acán. No sé si recuerdan a Acán, ese personaje. Acán era alguien bajo las órdenes de Josué, ¿sí? Cuando estaban entrando a la tierra prometida, que tomaron una ciudad que se llamaba Jericó, y que todo lo que estaba en esa ciudad debía ser consagrado a Dios, todo el botín. Pero Acán robó algo de lo que había de estar consagrado a Dios, y robó un manto babilónico que debía estar consagrado a Dios, porque así había Dios ordenado que de lo primero se le diera a él la honra. Esto está, no es para que lo busquen, solo lo menciono como referencia, está en Josué 7:21, ¿sí? Está en Josué 7:21, cuando Acán confiesa su pecado.
porque empiezan a ocurrir cosas desagradables ahí, y entonces alguien pecó, alguien se robó algo, y Acán confiesa su pecado. ¿Y cuál es la descripción del proceso de cómo Acán cae en la tentación de robar ese manto babilónico que estaba consagrado al Señor? Era, ya lo hemos visto algunas veces, vi, codicié, tomé y escondí. ¿Sí? Ese es el proceso del pecado, pero inicia con ver. Ver, codicié, tomé, escondí. Pero finalmente la verdad salió a luz y Acán fue castigado. Entonces aquí tenemos también una cosa parecida con David. David también vio desde el terrado, codició, tomó al morir Urías y trató de esconder, tapar las cosas, tratando de barnizarlas de algo bueno. Y es el mismo proceso. ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue la consecuencia de lo que David hizo? Vayamos a 2 de Samuel, ahí el capítulo 12, el versículo 14. Aquí son palabras del profeta Natán a David. Dice así, 2 de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto, o sea, este pecado que hiciste, ¿qué dice? Blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, porque embarazó a Betsabé. ¿Y cuál fue una de las consecuencias? Que hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová? Significa que nuestro mal testimonio, nuestro mal comportamiento harán que otros insulten, denigren, no solamente lo que nosotros hicimos, no solamente nuestra persona, sino que también denigren, insulten, blasfemen el nombre de Dios. Es un asunto no nomás de nosotros, es un asunto también que va hacia Dios, porque otros van a decir, ese Dios ni lo cuidó, ese Dios no sirve para nada, ese Dios es falso, esa fe es falsa, ¿verdad? Blasfemar. Los enemigos de Dios blasfeman al Señor. Entonces no se trata solamente de nosotros. No podemos decir cuando tenemos un mal comportamiento, no podemos decirle a Dios, bájale 2 rayitas, al cabo que esto nomás es contra mí, ya bájale. No, porque también los demás van a hablar contra el Señor mismo y lo van a denigrar y lo van a tratar de poner en ridículo. David trató de esconder lo mal que había hecho, su pecado, casándose con Betsabé. Y ahí está el esconder. Trató de componerle. Ya se murió el otro, como haya sido, pues bueno, así probablemente pensó, pues me voy a casar con esta mujer y tratar de tapar el sol con un dedo. Así. Simple. Pero a Dios no lo engañamos. Si a la gente que está alrededor no se la engaña, menos a Dios. Cuán triste, cuán lamentable es cuando la conducta de un siervo de Dios, y luego más un siervo de Dios que se le dijo que era conforme al corazón de Dios, que un siervo de Dios hace que las bocas de los enemigos del Señor se llenen de argumentos contra Él y contra el Señor mismo, como charlatanes, impostores, falsos, incongruentes, y agréguenles todos los adjetivos que quieran agregar. Las malas acciones de los cristianos, de los hijos de Dios, dan ocasión al enemigo para que se blasfeme el santo nombre de Cristo.
el santo nombre de Dios. Así que Dios nos dice esta mañana, no se trata solamente de lo que tú haces, no se trata solamente de que te perjudique a ti. Por ti, nos va a decir esta mañana el Señor, por ti se blasfema mi nombre, por ti se destruye el reino de Dios en la tierra, por ti se detiene la obra que estoy haciendo, por tu pecado queda sin efecto la predicación, porque nadie te va a creer. Y finalmente ocurrió la muerte. Como una consecuencia nefasta de ese pecado de David, ocurrió la muerte de esa criatura que había nacido como consecuencia de ese, o iba a nacer como consecuencia, había nacido como consecuencia de ese pecado. Murió. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y ese fue el decreto de Dios. Dios así lo decidió. Y David pidió a Dios por misericordia de ese niño y no hubo nada sobre la tierra que pudiera cambiar el decreto de Dios. Aquí en medio del pecado de David entra un personaje que es el profeta Natán, ahorita lo mencionamos. Y ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, ahora versículos del 1 al 4, veamos cuál es la participación del profeta Natán, la historia de Natán en este punto. Vamos a leerlo, vamos a seguirlo con la vista. Dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Eso le dice Natán a David. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Esta historia la contó Natán a David. Y si se pueden dar cuenta, está en parábola. ¿Sí? Le pone Natán a David un escenario, un cuento, ¿sí? Una historia, para que David se refleje en ella. Pero, ¿cuál es la reacción de David? La reacción de David es de indignación. ¿Quién es esa persona? Si vemos ahí el versículo 5, vamos a ver, envió David, en el 5, entonces se encendió el furor de David, y en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. Ese que le quitó la única corderita, aquel pobre, mientras él tenía un montón de corderitas, se la quitó para que no gastar de sus propias corderitas y dejó sin su corderita. Ese pobre merece la muerte. ¿Dónde está para hacer justicia? ¿Dónde está ese pecador, hijo del diablo? Porque es digno de muerte lo que ha hecho. ¿Dónde está para darle su merecido? David repartiendo juicios. Ahorita le voy a dar en su mero mole. Yo voy a hacer justicia. No es malo señalar cuando existe maldad o cuando hay pecado, siempre y cuando tengamos la calidad moral delante de Dios para hacerlo. David ¿tenía la calidad moral para hacerlo? No. ¿Listos
listos estamos para repartir juicios por la vida, pero no estamos listos para ver la viga en nuestro propio ojo. ¿Cuál fue la respuesta de Natán? Cuando David hizo todo el aspaviento, ¿quién es ese hombre? Dime para poder hacer justicia, porque soy el rey y yo hago justicia en este reino porque Dios me lo ha dado y yo fui el ungido, y etcétera, etcétera. Veamos 2 de Samuel 12:7, 7a, la primera parte. Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dijo? Tú eres aquel hombre. Se ha de sentir fea la escena, ¿verdad? Imagine a David haciéndose el digno, el justiciero, y que de repente el profeta, ese varón de Dios, le diga, tú eres ese hombre. Que a nosotros se nos diga alguien así, que andemos así, no, vas a ver, esa persona lo que hace está bien mal, ¿verdad? Esa persona, y que alguien nos diga, tú eres ese hombre o mujer, o que nos digan, tú haces lo mismo. Qué feo, ha de ser muy feo. Pero ¿cómo reaccionamos? Y luego más aquí, ¿verdad? Como buenos latinos que somos. Los latinos somos expertos así en crear así un lenguaje nuevo y hacer cambiar la perspectiva de las cosas. ¿Cómo reaccionamos? Imagínense que a usted le dice alguien, un profeta, le dice, tú haces lo mismo, tú eres. ¿Qué vamos a decir? ¿O qué dirán algunos? Bueno, pero es que en mi caso fue diferente. Así, rápido. Es que yo tengo otros datos, así como se ha hecho así de moda, ¿verdad? Es que mi caso fue diferente, porque fíjate que es que yo sufrí mucho. Es que yo he tenido una vida muy difícil. Es que yo no era como David, que estaba bien cómodo, no, pues yo sí tenía justificación, ¿verdad? De hacer algunas cosas mal, ¿verdad? Pues mi caso es así más feo, ¿verdad? Y pues bueno, pues es que a todos se nos van. Y ya, expertos, ¿sí? En cambiar el sentido, el peso de la culpa, expertos somos para desviar la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Pero esto es lo bueno de David. En David no vemos ese tipo de excusas. Con David no vemos diciéndole, es que yo sufrí mucho. Es que si vieras lo que me ha costado llegar hasta aquí. No, hombre, he sudado gotas de sangre. Y pues bueno, pues ya ves. No, eso es lo bueno de David. Por eso de David tenemos la Biblia, con todo y sus defectos, sigue teniendo una buena referencia, porque David es lo suficientemente responsable para compungirse de corazón, no poner argumentos, no poner excusas y reconocer su pecado. Viene la confesión de David. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13a. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. No buscó pretextos ni justificaciones. No le echó la culpa a otros. David confesó su pecado. Estamos próximos a celebrar el Día de la Reforma, el 31 de octubre, de cuando inició Martín Lutero con redescubriendo la palabra de Dios. En un mundo
en el que el perdón se buscaba mediante flagelos, mediante rituales, mediante repetición de oraciones, etc. Y aquí vemos la Sagrada Escritura como el perdón, el arrepentimiento se busca primeramente doliéndose en el interior por haber ofendido a Dios y haber hecho mal, y reconociendo con palabras sencillas que vienen del alma, diciendo: pequé contra Jehová. Esto es la razón por la cual David, a pesar de sus pecados, es bien visto en la Biblia. Y porque su arrepentimiento es sincero. Y varios de los efectos del arrepentimiento están escritos ahí en los salmos. Y hay muchos salmos que hablan donde se está confesando un pecado y se está buscando el arrepentimiento. Y ahí tenemos a David siempre delante de Dios buscando enmendarse del error. Y esto es lo que muchos no hacen. ¿Qué le contestó Natán cuando David dijo: pequé contra Jehová? ¿Qué le contestó Natán ahí en el versículo 13? Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Jehová tuvo misericordia de ti. Jehová vio que tu arrepentimiento es sincero. Jehová vio que tu arrepentimiento no era una farsa. Y entonces Jehová dijo: remitiré tu pecado y no morirás, porque tu arrepentimiento fue genuino. Sin embargo, hubo consecuencias. Hubo consecuencias que David tuvo que enfrentar a causa de su pecado. Consecuencias en esta tierra, a pesar de la misericordia y el perdón de Dios. Uno de esas consecuencias es la muerte del niño concebido, y ahorita lo mencionamos. Otra consecuencia fue que habría conflictos en su familia, luchas por el poder. Habría una rebelión de uno de sus propios hijos contra él, que fue Absalón. Pero bueno, más vale sufrir en este mundo algunas consecuencias por el pecado que sufrir durante toda la eternidad cuando no hay arrepentimiento. Y ese camino escogió David. David afrontó con responsabilidad las consecuencias de su pecado y pidió perdón. Y el perdón le fue concedido. Y el perdón fue un gran consuelo para él. Y el perdón restableció su vida. Y el perdón restableció su confianza en el Señor. Y el Señor le siguió dando fuerza. El Señor le siguió dando su presencia. Vayamos ahora a un versículo de la Biblia que está un poquito fuera de estos pasajes, que está en Primera de Juan. Y ahorita regresamos otra vez a Samuel. Pónganle ahí, dóblenle la paginita, pónganle ahí un separadorcito. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que vemos ahí? Dice: si confesamos nuestros
pecados, Él, ¿quién es Él? El Señor, sí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, si nos apartamos de ellos, si nos dolemos delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar. Fue lo que hizo con David. Y un pecado tan feo como fue ese de adulterio y asesinato. Y Dios, en su gran misericordia, lo perdonó. Y el perdón de Dios hacia David fue inmediato. Tan pronto como hizo su confesión, le fue perdonado. Le fue declarado perdón y le fue restablecida su comunión. Fue total. El perdón de Dios fue total, fue completo. Jehová le remitió su pecado. Fue acompañado de promesa. Le dijo, no morirás. Promesa de vida. Y no se trata de agarrarlo como una cosa mecánica. Voy a andar haciendo lo que me da la gana. Al cabo, había gente que así decía, ¿verdad? Al cabo me arrepiento y Dios me perdona. ¿Sí? O sea, eso pues de entrada habla de que el arrepentimiento no es sincero. Y a Dios nadie lo hace menso, ¿verdad? Nos hacemos mensos nosotros mismos, pero a Dios no lo hacemos menso con ese tipo de actitudes y pensamientos. Y también el clásico de que al final de mi vida pues me arrepiento y ya me voy al cielo. Pues no, tampoco no funcionan así las cosas, ¿sí? No se trata de barajitas que puedo canjear, ¿verdad? A cada rato por ese perdón cuando yo hice y deshice, ¿verdad? Y lo que me da la gana. No es así. Dios sabe, Dios se da cuenta cuando es un arrepentimiento genuino, cuando es una confesión genuina de parte de sus hijos. Y Dios no puede ser burlado. Entonces, están puestas dos cosas sobre la mesa. En caso de algún pecado, de alguna recaída, algo que no fue agradable delante de Dios, nos quedamos con nuestros pecados, decimos un montón de justificaciones, decimos un montón de pretextos, decimos un montón de atenuantes, a riesgo de separarnos de la gracia de Dios, o esos pecados los confesamos, los reconocemos, nos arrepentimos, los llevamos delante de Dios para que Él restituya, para que Él reconstruya otra vez, para que Él perdone, para que Él vuelva otra vez a reintegrarnos a su santa comunión. Ahí están las dos opciones. La palabra de Dios nos dice, y es un último pasaje que vamos a ver, en Deuteronomio 30, versículo 19, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los primeros libros de la Biblia, la ley. Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19. Estas son palabras de Moisés. Moisés ya casi al fin de su existencia terrenal. Y veamos lo que dice. Sigámoslo con la vista. Deuteronomio 30, versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Testigos hoy contra vosotros, contra quien, o sea, los que lo escuchaban, el pueblo, que os he puesto delante
la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces se trata las cosas de decidir. Está puesta delante de ti la vida y la muerte. Está puesto delante de ti la bendición o la maldición. ¿Qué quieres escoger? Este mundo te pinta la maldición de una forma bonita, agradable a los ojos. Y ya vemos que hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, etc. Pero piensa en lo que vas a escoger. La vida puede mostrarse a lo mejor como difícil, como a lo mejor no tan atractiva visualmente o mentalmente, psicológicamente, pero es el camino a la vida. Escoge. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Y el cielo y la tierra son testigos de lo que vas a decidir. Y lo que decidas hoy en esta tierra va a tener consecuencias eternas, consecuencias inacabables. Hoy mismo, hoy en esta mañana, miles, millones de personas están escogiendo la muerte y la maldición. Y se sienten satisfechas de sí mismas, satisfechas de que su vida ha corrido por buen camino, entre comillas, aparentemente. Y sin embargo, el fin de esas personas ya sabemos cuál es. La palabra nos lo dice, nosotros no nos lo inventamos. Pero ¿quieres tú escoger la vida? Aquí está delante de ti la vida y la bendición. Cuidémonos de recaer en el pecado. Cuidémonos de darle entrada al pecado por nuestros sentidos. Y luego dejar albergar raíz que se va haciendo cada vez más grande. Cuidado con aquella postura, bueno, voy a hacer esto, al cabo que Dios sabe, y también es esa, al cabo que Dios sabe y Dios me perdona. No, cuidado con eso. El arrepentimiento sincero no es obra nuestra. Nosotros no creamos un arrepentimiento. El arrepentimiento sincero es obra del Espíritu Santo que habita en nosotros, que está en nosotros desde que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. De ahí viene el verdadero arrepentimiento. No es una creación de nuestra mente, no es una creación de nuestra razón, no es una creación de nuestra creatividad. Es obra del Espíritu Santo. Escojamos la vida y no la muerte. Nuestros pecados podrán tener consecuencias en esta tierra que no siempre vamos a poder controlar. Sin embargo, con arrepentimiento y con confesión, nuestro destino eterno está asegurado delante del Padre y de su Hijo. Así que seamos como David. No seamos expertos en crear barras. No seamos expertos en crear excusas. No seamos expertos en crear atenuantes de nuestra condición. Simplemente digamos como David y pongámonos delante de Dios con las simples y sencillas palabras: he pecado contra Jehová. Para que podamos, satisfechos, obedeciendo al Señor, poder oír esas palabras de consuelo tranquilizadoras. El Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una revisión de nuestra vida delante del Señor. Aquí está presente el Señor, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Él está ahí en medio de ellos, dice la Escritura.
Y vamos a aprovechar, me voy a retirar un poquito, voy a tratar de hablar fuerte. Vamos a aprovechar este tiempo para ponernos delante de Dios. No va a buscar, no va a poner una buena imagen delante del pastor, de los demás hermanos. No, es delante del Señor. El Señor está aquí. El Señor nos ve. El Señor escudriña los corazones. El Señor no puede ser burlado. El Señor no puede ser hecho ahí por medio de una estratagema de nuestra mente, de nuestro lenguaje. No puede ser burlado. Entonces, revisemos nuestra vida, revisemos lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, para que el Señor nos dé una doble porción de su bendición. Escoge aquí está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Siempre escoge y renueva tu compromiso con la vida y con la bendición, no con la muerte y la maldición. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas palabras. Te damos gracias por esta sabiduría, Señor, de tu palabra. Estos textos inspirados, Señor, por ti, Señor, que hoy en día nos hablan de una verdad, que el pecado está ahí afuera, Señor. Así como le dijiste a Caín, el pecado está a la puerta. Y más, como en ninguna otra época de la historia, en esta época, Señor. Padre, sabemos, Señor, que se nos presenta la maldición y la muerte de forma agradable, de forma bonita, con justificaciones, Señor. Y Padre, siempre estamos en riesgo, Señor, y más en esta época, por las cosas que vemos, Señor, en el celular, por las cosas que vemos en la televisión, por las cosas que oímos, Señor, en diferentes noticias. Y pecamos, Señor. No necesitamos hacer algo aparatoso como lo que hizo David. Pecamos a veces con nuestro lenguaje, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de voluntad, Señor. Aquí, Señor, donde debería de haber más personas, Señor. Ve, Señor, los que somos, los que buscamos, Señor, tu voluntad en este momento. Sabemos que también hay personas que quisieron estar aquí, Señor, pero que no pudieron estar por diferentes circunstancias. Bendícelas y dale las fuerzas y quítale los obstáculos. Pero Padre, aquellas personas que por negligencia, Señor, por falta de voluntad, Señor, Padre, Señor, redargúyelos, Señor, y llévalos al arrepentimiento, Señor. Y a nosotros, Señor, que estamos aquí, pero revisando nuestra vida, caemos en conclusión en que en alguna cosa hemos fallado, alguna cosa hemos visto que no debimos haber visto, alguna cosa escuchamos, alguna cosa le dimos entrada que no debimos haber hecho, Señor, y que pudo haber puesto en riesgo nuestra comunión contigo y contaminado nuestra alma, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy, Señor, queremos escoger la muerte, la vida, Señor. Queremos rechazar la muerte. Queremos escoger la bendición. Levante la mano quien escoge la bendición y la vida. Amén. Dígale al Señor, Señor, escojo la vida y la bendición, Señor. Rechazo la muerte y la maldición, Señor. Vivo conforme tu palabra, Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aunque parezca difícil escoger la vida y la bendición, yo confío en que tú me darás las fuerzas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Podemos bajar nuestra mano, sigamos en comunión con Dios. Señor, gracias por este pueblo, Señor. Gracias por tu pueblo que decide escoger la vida, Señor. Dale las fuerzas, dale la gracia, dale, Señor, la porción necesaria de tu Santo Espíritu, Señor, para que puedan seguir, Señor, en el camino que a ti te agrada, Señor, y no den pie a la recaída como lo hizo David, que aunque se arrepintió, Señor, y buscó tu rostro, Señor, hay dolor, Señor, siempre hay dolor,
cuando alguien, un hijo tuyo, se aparta de tus mandamientos, Señor. Bendice las familias, Señor. Bendice, Señor, los matrimonios. Bendice, Señor, los hijos, los nietos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.